noche. Bienaventurados, dice su palabra, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y esos son ustedes, mis amados hermanos, ese soy yo. Y gracias a Dios que estemos aquí, porque a través del estudio de la palabra de Dios vamos a ser llenos, ¿verdad? Vamos a crecer, como dice Pedro, para la salvación. Primera de Pedro, capítulo 2 en adelante. Así que Dios sea con cada uno de nosotros en este estudio y todas las luchas, ¿verdad? Las batallas espirituales que tenemos, las batallas personales. Estamos en las mejores manos, estamos en el verdadero y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así somos, es la serie que estamos estudiando. Hablamos la semana anterior de que somos salvos, ¿verdad? Según lo que nuestro Señor Jesucristo mencionó, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Somos salvos porque se nos ha predicado el Evangelio. Somos salvos porque hemos creído en el Evangelio. Somos salvos porque hemos obedecido el Evangelio y somos salvos porque permanecemos en el Evangelio. Y hoy vamos a estudiar que somos adoradores. De hecho, hay una serie de temas. Vamos a ver que somos discípulos, vamos a ver que somos generosos, vamos a ver que somos familia, vamos a ver que, bueno, ya son varios ahí que entran. Somos luz, es el último, somos luz. Y muy contento de estar estudiando. Hoy vamos a estudiar, como mencioné, somos adoradores. Si usted ve la etimología de esta palabra, adorar, tiene dos compuestos. Ad, que quiere decir hacia, y adorare quiere decir reverenciar o hablar, así como suplicar. Entonces, cuando usted pone el ad con el orare junto, quiere decir hablar hacia o hablar hacia, suplicar hacia. Tiene usos esta palabra o este verbo, porque es un verbo, es una acción que nosotros o el individuo lleva a cabo. Y se utilizan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, que básicamente denota lo que es postrarse. Muchas veces también está la indicación de arrodillarse, humillarse y tener reconocimiento hacia la superioridad. Se menciona así, o hacia la deidad en el Nuevo Testamento. Y un uso, hay muchos usos que se le da a este verbo en el Antiguo Testamento. Si usted quiere tomar nota, puede tomar el Salmo 22, que el Salmo 22, específicamente en el versículo 27, usted va a leer que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmo 22, 27. El Salmo 22, hermanos, es un salmo mesiánico escrito por el autor inspirado David, que básicamente él inicia en este salmo con los sufrimientos del Mesías. Recuerdan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y estas palabras que escribió David mucho antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 27, específicamente versículo 46. ¿Recuerdan las palabras que Jesús citó cuando estaba en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani.
que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo inicia con los sufrimientos del Mesías, pero después de, básicamente del versículo, ya les digo específicamente, del versículo 22 hay un cambio en ese salmo. Primero empieza con los sufrimientos del Mesías y después con la exaltación de Jehová, con la exaltación y victoria de Dios. Entonces, la razón por la que el salmista David escribe este versículo 27 es que todas las naciones iban a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es soberano y porque su reino le pertenece. El sentido de este versículo, hermanos, o de este salmo, aparte de ser un salmo mesiánico que escribe los sufrimientos y padecimientos del Mesías, el sentido es afirmar el dominio universal de Dios. Este salmo enseña que la adoración no es solamente para el pueblo de Israel, sino dice en el versículo 27 que todas las naciones van a venir y van a adorar. De hecho, cuando usted y yo leemos Filipenses capítulo 2, hablando específicamente esa sección de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a toda rodilla se va a doblar delante de Él, justos e injustos, la iglesia y los no creyentes, todos, hermanos, dice Pablo que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Unos porque le esperan, otros porque ya están ante la presencia de Él y ahora sí que van a enfrentar el juicio y ahí se escuchará el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos cómo David conecta este verbo adorar a todas las naciones, van a venir delante de Jehová y le van a adorar. Entonces la adoración a Dios no es porque somos solamente el pueblo de Él, sino porque Él tiene el dominio. Él tiene el control, Él está liderando, Él está guiando, hermanos, a todas las naciones. De hecho, las autoridades también son puestas por parte de Dios. Cuando vemos la historia, Dios utilizó a las autoridades para afligir y humillar a su pueblo que no quería servirle, que no quería hacer lo que Él había mandado. Entonces, Dios siempre tiene todo bajo control, hermanos, y la adoración a Él no depende de si usted y yo le adoramos o no. Él va a seguir siendo Dios porque Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra y Él no es un ser creado ni necesita nuestra adoración. Él va a seguir siendo Dios porque Él es Dios. Y hay muchos sinónimos de esta palabra adorar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se utiliza tanto como para el bien, esto es, el pueblo adoró conforme a lo que Dios les mandó, pero también se utiliza para mal. Adoraron a imágenes, ¿verdad? Hicieron cosas abominables delante de Dios, adoraron estatuas, adoraron becerros, en fin. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento viene del griego proskuneo, que lo que significa es postrarse, humillarse. Y no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto de desde el interior. Ahí entra lo que es la actitud y lo que es la lealtad nuestra ante la deidad, esto es, ante el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando usted ve en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted recuerda el contexto de Juan capítulo 4, ¿verdad? Jesús ante la mujer samaritana. Recuerde que los samaritanos tenían un problema o una discusión
con los judíos, ya que los judíos decían que la adoración tenía que ser en Jerusalén, pero los samaritanos decían que la adoración debía de ser en el monte Gerizim. Entonces, cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, ella básicamente lo que le dijo: ¿dónde es que debemos de adorar? Jesús cambió la perspectiva de ella: mujer, no va a ser ni en el monte, ni en Jerusalén, ni en ningún monte. Va a haber una adoración completamente diferente a lo que usted tiene en mente y a lo que usted ha observado. Jesús lo que le dijo es que en primer lugar Dios es espíritu, ¿verdad? Dios está en todo lugar a Él se le puede adorar. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran, dice, es necesario que le adoren en espíritu, esto es, con toda la voluntad, con todo el deseo, con todas las intenciones, pero no se quede allí, porque recuerde que muchas veces engañoso es el corazón. Muchas veces pensamos que no, yo lo estoy haciendo con todo mi corazón, esto yo lo estoy haciendo para el Señor, pero el Señor dijo, en espíritu y en verdad. Esto no se quede con solo su voluntad o con solo con lo que usted piensa o lo que usted siente, sino es conforme a la verdad. Recuerda cuando usted sigue leyendo Juan capítulo 8, dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y esa verdad es la palabra de Dios. Juan 17:17, donde el ser humano es santificado, esto es, hecho apto para poder adorar, estar en una condición de santidad para usted poder presentar una adoración pura a Dios, una adoración sin mancha. Es lo que Dios está esperando. Entonces, nosotros vemos el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento citada por nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, cuando usted ve en la práctica a nuestro Señor Jesucristo, el año pasado el hermano Byron dio una clase específicamente de eso, ¿verdad? De la tentación. Utilizó el ejemplo, ¿verdad? De cómo nuestro Señor Jesucristo ante la tentación utilizó las escrituras para él decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, citando Deuteronomio capítulo 6, ante lo que el enemigo, el adversario, estaba tentándole a él. Entonces usted ve que él no solo lo mandó, sino que también él lo practicó, él lo vivió en toda su manera de vivir. Y bueno, usted y yo sabemos que en esta serie de lecciones estamos únicamente en Hechos capítulo 2 y hoy vamos a ver el versículo 42. Dice que ellos perseveraban, Hechos 2:42. Y el tema es que somos adoradores, ¿verdad? Así somos, es básicamente la identidad de la iglesia, las características distintivas que nos distinguen a nosotros como cuerpo de Cristo. Y somos adoradores, es nuestro tema de hoy. Hechos 2:42 es nuestro texto base. Y dice que ellos, después de haber escuchado el evangelio, después de haber creído en el evangelio, después de haberse arrepentido de sus pecados, después de haber sido sumergidos en agua para el perdón de los pecados, después de que se les dijera que para ellos era la promesa y para todos los que estaban lejos, para todos cuanto el Señor vuestro Dios os llamare, dice que ellos ese día como 3,000 personas se bautizaron y empezaron a perseverar. Entonces, cuando usted ve ese verbo, hermanos, el perseverar es un modo imperativo. Esto quiere decir un mandamiento a seguir que los cristianos del primer siglo, la iglesia de Cristo, empezó. Y cuando usted también ve la gramática de ese verbo, hermanos, lo que significa este verbo es estar dedicado, estar
acudiendo con perseverancia. La perseverancia es resistencia, es aguante. En medio de lo difícil, usted está aguantando, está resintiendo. El perseverar es estar dedicado con un intenso esfuerzo, hermanos, lo cual implica persistir a pesar de cualquier cosa que usted pueda tener alrededor. Cuando usted está dedicado a algo, usted está metido, que vienen cosas y usted las va quitando del camino hasta lograr ese objetivo. Eso es lo que significa persistir. Eso es lo que significa, la perseverancia, ¿sí? La persistencia, el aguante, la resistencia. Y hermanos, en ese verbo también la gramática nos deja ver que nadie más puede perseverar por mí. Yo tengo que perseverar porque si mi mamá deja de perseverar o mi esposa deja de perseverar, yo puedo seguir, yo tengo que seguir, yo necesito seguir. Pero si ellas no lo quieren hacer, pues lastimosamente por ellas. ¿Me va a causar dolor? Sí. ¿Voy a sufrir? Sí. Pero yo necesito estar persistiendo porque yo estoy dedicado a... Yo estoy haciendo el máximo esfuerzo para, y cuando digo el máximo esfuerzo para, es para la vida eterna, ¿verdad? Para seguir en eso. Entonces, usted ve que nadie más puede perseverar por usted. Usted y yo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, tome su cruz, cargue su cruz y sígame. Nadie puede llevar la cruz por otro. Yo tengo que llevar mi propia cruz hasta ese día glorioso, a pesar de cualquier circunstancia. Y todos los días, hermanos, todos los días debemos de persistir. Yo estoy dedicado al Señor. Yo me he dedicado al Señor. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo entendimos de que yo soy culpable de la muerte de Jesús, y decidí reconocer la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados, confirmándolo en el bautismo, lo que hemos dicho es que nosotros nos hemos dedicado al Señor. O sea, hemos hecho lo para lo cual nosotros estamos aquí. Estoy dándole valor a la palabra de Dios. Recuerda Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Efesios 2:10, entonces yo estoy haciendo eco, estoy haciendo notorio en mi vida lo que ya Dios desde antes de la fundación del mundo había establecido, de que nosotros seamos primicias de Él, estemos dedicados para Él. Eso es perseverar. Y usted ve que, recuerde que estamos viendo que somos adoradores. Y una iglesia, hermanos, que adora, es una iglesia que está dedicada a la doctrina de los apóstoles. Y es lo que vamos a hacer énfasis de acuerdo a lo que el texto nos dice. Y si usted quiere anotar el uso, hermanos, de este verbo en otros textos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 6:4, hermanos, solo en el libro de los Hechos. Y nosotros persistiremos, o sea, nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y Romanos 12:12, unos que anoté ahí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverantes, constantes, dedicados a la oración. Hermanos, eso es la iglesia. La iglesia es perseverante. Hay uno también en Mateo 24:13. ¿Qué dice Mateo 24:13? Ese será salvo.
Amén. Excelente. Otro texto. Hay muchos. De hecho, hay demasiados textos en cuanto, si no me equivoco, Apocalipsis 2:10 también, para que lo anoten ahí. Pero el punto es que el perseverar es persistir, es estar entregado, es día tras día continuar en algo, en una misión que tenemos. Esta es tener comunión unos con otros, estar, dice, como dicen, entrar en mi aposento, dijo el Señor, y orar. ¿Cuánto tiempo, hermanos, estamos dedicando a la oración? Pero eso va a haber una clase especial solamente para eso. Por eso es que no voy a entrar en esas 4 columnas. De hecho, quiero darle las gracias a Dios porque esta clase me ha recordado tantas cosas que he aprendido. Quiero darle las gracias a Dios por el hermano Giovanni Astorga. Quiero darle las gracias a Dios por el hermano Jesse, que aprendí esta clase. Y la tengo como si me la hubieran dicho ayer. Y de hecho, esta clase lo había estudiado como dije, con el hermano Giovanni Astorga, quien amo en el Señor y predicador, ¿verdad? Ahora está en Estados Unidos, pero esta clase me encantó como el hermano me la dio, y doy gracias a Dios por la vida de estos hermanos que los puso en mi camino un día. Y hermanos, una iglesia que persevera en la doctrina es una iglesia que adora a Dios. Recuerde que la adoración es en espíritu y es en verdad. Y solo nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Una iglesia que adora a Dios es una iglesia que persevera en la doctrina. Esto es, que está dedicada a la doctrina, que está haciendo su máximo esfuerzo por aprender la doctrina de los apóstoles. Ahora, déjeme decir, ir respondiendo algunas preguntas. Número 1, el peligro, ¿verdad? De no crecer en la doctrina, o por qué es necesario crecer en la doctrina. Conecte esto, hermanos, con lo que ya vimos, ¿verdad? Vimos que la adoración es en espíritu y en verdad. Vimos que la adoración es cuando usted ofrece algo y reverencia a la deidad a través de una instrucción. Vimos que el perseverar es estar dedicado, persistiendo, aguantando, y que nadie más lo puede hacer por uno, que yo soy el responsable de esto. Entonces, vea que conecte eso con 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice que no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. 2 de Juan 9. Puede decir Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por la astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, una consecuencia de no crecer en la doctrina de los apóstoles es que cualquier cosa que digan las personas, ¿verdad? Y mencionen un texto bíblico, ya usted lo cree y se lo llevan. Vean, aquí dice aquí o no dice. Lea aquí, dice aquí o no dice. Sí, ahí dice, pero dice ahí o no dice, y ya usted se lo llevan con eso y dice, sí, él está leyendo la Biblia. ¿Qué usan las denominaciones, hermanos? La Biblia. Entonces, ¿por qué por qué están tan arrastrados muchas personas en las denominaciones? Ellos usan, pero digamos, imponen. Si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando nosotros hablamos o estudiamos con alguien, tenemos paciencia y escuchamos y dejamos que el otro luego hable, si es que tiene que hablar. Pero ellos hasta se dan por interrumpir y le alzan la voz a uno hasta que uno titubee. Sí. Y ese es el punto, y se los digo porque yo lo he escuchado. Un hermano que es predicador, otra persona que estaba tratando de convencerlo del error,
llegó a hacer titubear a ese predicador. Lo puso a titubear y tuve que salir yo a ayudarle porque no supo cómo resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que busca el falso maestro? Llevarlo a uno a titubear. Cuando uno titubea, eso es el primer paso para desmoronarle a uno todas las creencias, porque eso crea mucha inseguridad en que de verdad lo que esté creyendo es verdad, porque la verdad se sostiene muy firme, o sea, la verdad es un piso muy firme que no se quiebra, no se rompe, o sea, es como de esos concursos, ¿verdad? Que el que está concursando va por un palo y se resbala, eso no va a funcionar, la verdad. O sea, la verdad no se quiebra, no se cae, usted puede caminar seguro en la verdad, pero cuando usted titubea, está demostrando que por más verdad que sea, no se lo está creyendo. Entonces, hay que tener mucha seguridad en eso, porque sí, como usted dice, el sectario usa la Biblia, pero la va a usar para su propia perdición, dice. dice. La va a descontextualizar, la va a usar fuera del contexto para convencerlo a uno de que no está en un error. No es la verdad, por supuesto. Exactamente. ¿Iba a decir algo? Sí, que yo también pienso que o sea, no sé qué tanto juega el ego en las personas, porque hace poquito ya tuvo ahí una charlita que le estaba contando con unas personas que van a una denominación ahí, y ya pues llegó y les explicó la Biblia, o sea, llegó el punto que ellos saben que lo que les está diciendo es real, pero las personas no tienen como la voluntad de decir, sí, usan la razón, o sea, no lo logran. Entonces yo pienso que las personas que hacen esas cosas, lo que tienen es falta, o sea, de ponerse a pensar, no es el ego que está en juego, es que es mi salvación. ¿Me entiendes? No es como cuando el mundo, digámosle, uno es anticrista y tal vez uno sabe que la cuenta es anticrista y la cuenta es malo, entonces uno viene puede que se trata de la salvación de uno. Y como las personas no lo ven así, sino que me entiendo, tal vez porque mi mamá es católica o porque un amigo, pero no pueden ver que es la salvación de ellos y de uno. Sí, y al fin de todo es desechar la autoridad, ¿verdad? La autoridad bíblica. Solamente leyendo usted se va a poder dar cuenta de eso. Y el peligro, entonces el peligro de no crecer en la doctrina, recuerde que a uno nadie le va a dar el conocimiento si uno no lee, si no ora a Dios, Señor, ayúdame en este estudio que estoy teniendo, ayúdame a tener deseo espiritual. En eso también que dice Katy, a veces le sacan a uno un texto bíblico que está en la Biblia, que usted lo lee, que ahí está, pero como dijo Byron, fuera de contexto, pero no suman los otros textos, o sea, y sí, porque la suma de la palabra. La suma de tu palabra es la verdad, es verdad. Y entonces utilizan un solo versículo y se encierran en ese versículo como en la salvación del ladrón en la cruz, o sea, uno sabe y está consciente que el ladrón en la cruz fue salvo porque primero Jesús había muerto, no había muerto todavía cuando le dijo que lo iba a ver en el paraíso. Él tenía toda la autoridad también. Y la gran comisión fue dada después de que Jesús resucitó. Exactamente. Y uno les hace ver eso, pero ellos ven que es cierto y no lo hacen. Es que hay un error, creo que todo ser humano, la mayoría, creo que solamente los pocos que venimos a los pies de Cristo, logramos entender, como dice la Katy, es perder no es ni ego. Siento yo que muchos de nosotros lo que somos es unos malcriados, por decirlo así, que siempre estamos con que yo tengo la razón, y muchas veces nos cuesta mucho decir, no, pero la regué, tienes toda la razón, discúlpame, y muchas veces perdemos eso, y siento que aún como cristianos nos cuesta mucho. A mí es una parte que trabaja mucho el Señor conmigo, que me cuesta mucho dar mi brazo a torcer, porque siempre quiero tener la razón. Y muchos no buscan a Cristo, que es lo que estábamos hablando el otro día, el hermano y yo, después de la clase, que nos ponemos ahí en chata. Pero es algo que nosotros, si nosotros no tenemos la humildad, no perdemos esa malcriadeza de decir, no, yo siempre voy a saberlo todo, y buscamos, jamás vamos a encontrar. Entonces, sí, porque de hecho está el texto en Juan 7:17, que el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer,
si la doctrina es de Dios o si alguno está hablando por su propia cuenta. Entonces va la actitud, va la manera de ser, va a la persona directamente. Todo empieza en uno y después la verdad, como dicen, usted la va a ver clarita, clarita, pero tiene que haber un deseo. Se me olvida, hay un punto que mencionaba el hermano sobre las denominaciones, que ellos juegan mucho también con la parte emocionalista de la persona. Y entonces ya las personas dicen, ay, no, es que yo ya fui, yo tuve un encuentro con el Señor, y yo comencé a hablar en lenguas y esto y lo otro. Pero exactamente, pero no se trata de eso, que es todo sobrenatural y que más forma, o sea, el hecho de despertarte cada mañana y saber que estás ahí y otras personas no lo lograron, pero vos estás porque Dios quiere que vos estés ahí para darte la oportunidad de que busques de Él. O sea, a veces piensan que Dios va a venir y va a decir como polvitos mágicos, uy, te voy a transformar. No, si vos no buscas de Él, jamás Él va a llegar así. Él no es intruso en tu vida. Él no va a llegar de forma a irrumpir a tu vida. No, son cosas que vas a buscar el conocimiento para poder llegar a lo que Él es en realidad y poder conocerlo. Exacto. Entonces ahí es donde juega la parte emocionalista. Ay, pues, no, es que ahorita lo sí viste, y cómo lloraban, y cómo gritaban, y todo. Entonces, siento que esa parte fue lo que nunca me convenció. Memo, ¿iba a decir algo? Otro punto que yo he visto, y yo he venido de ahí, bueno, ya pasó lo que ha pasado. Era la parte de interpretación. Que muchas veces agarramos versículos conforme a la interpretación que uno quiere escucharlos. Ajá. No sé, Sí. por ejemplo, entonces se interpretan muchas cosas y lo que uno quiere escuchar. De hecho, hay algunas Biblias que traen eso, digamos, usted, no sé, del llorar o algo así, usted busca ahí concordancia, sí, es un peligro porque sacan un texto, digamos, usted va con su pensamiento y dice, uy, sí, y vea ese texto, entonces ya ese texto no está hablando de eso, hay que leer bien para no enredar, como dicen, o meter alguna falsa enseñanza. Guillermo, por ejemplo, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conozco. Ajá. Cualquiera puede interpretar eso al gusto y uno dice, Señor, revélame qué es lo que quieres decirme, y te saca de todo, que me va a revelar un sueño, que me va a revelar que mi marido me dio vuelta, que esto, que lo otro, y esas son las cosas, respóndeme que te enseñaré cosas grandes y ocultas. Exacto. Y en el mundo se cae al gusto, y no se ve el cautiverio babilónico y todo el contexto que enreda, o que rodea ese versículo. Exactamente. Y entonces, hermanos, por eso es importante el estudiar, o sea, el crecer en la doctrina. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que usted y yo podamos escuchar, si no entendemos, si no analizamos, si no escudriñamos, nos pueden llevar arrastrados por el error. Ahora, una iglesia que adora es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Doctrina básicamente significa enseñanza, ¿verdad? Y los apóstoles significa un embajador, ¿verdad? Un misionero, alguien que habla en nombre de. Entonces, ¿quién eligió a los apóstoles? Jesús los eligió. Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4. Observamos en Marcos y en Lucas también, Marcos 3, del 13 al 19, Lucas 6, del 12 al 16. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran? Simón, ahorita no los recuerdo todos, ¿verdad? Sí, una manera de memorizárselos. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, ¿quiénes eran los apóstoles? Porque yo escuché un día de estos que vino un apóstol, dice, el apóstol tal viene, ¿verdad? Y el contexto, ya le doy la palabra. Ah, bueno, ¿quiénes son? Dígalos. Todos los apóstoles. Yo le iba a dar los requisitos para ser un apóstol. Ah, bueno, sí, eso le iba, dígame los requisitos. Básicamente los da el mismo Pedro en el momento que van a reemplazar a Judas después de que hizo lo que hizo, ¿verdad? ¿A dónde? Aquí en Hechos 1.
Hechos 1 tiene 26 versículos. Vamos a ver, desde el 19, Muy bien. dice, y fue notorio para todos. Bueno, sí, estaba hablando de 21. Más que todo en el 21, sí, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 1, comenzando desde el bautismo de Juan 2, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, 3. desde el momento haberle visto a Jesús hasta que Él ascendió a los cielos, dice desde que entraba y salía, desde que se bautizó y hasta que fue recibido en el cielo. Entonces ahí Amén. al José, el llamado Barsabás, y al otro Matías, ¿verdad? Y ahí echaron suerte, ¿verdad? Exactamente, se le está volando. Cualquiera que viniera o que venga aquí, bueno, y pueden decir, es que el apóstol Pablo, no, es que el apóstol Pablo fue instruido por el Señor allá en el tercer cielo, ¿verdad? Ese Corintios. Porque muchos usan ese argumento, es que Pablo no anduvo ahí con Jesús, entonces, ¿cómo es que él era apóstol, que no sé qué? Y no sé cuánto. Pablo recibió instrucción directa de él, ¿verdad? Amén. Entonces, por ese lado es diferente, pero cualquiera puede venir y decir, yo soy apóstol, ok, usted anduvo con Jesús, no, usted no es. Usted vio a Jesús resucitado, usted vio ascender a Jesús al cielo. La forma sádica de probar a un apóstol, lanzarle una acta al terciopelo o darle la comida. Sí. Exacto. Eso está Marcos. Eso es una prueba. Beber cosa mortífera. Pablo lo picó la serpiente también y no le pasó nada. Entonces, sí. Exactamente. Entonces ahí estamos aprendiendo muchas cosas, hemos repasado los apóstoles, hemos repasado los requisitos para ser un apóstol, ¿verdad? En el sentido oficial de esa palabra. Vemos como los requisitos que lo citó la hermana, cuáles eran los requisitos necesarios para un apóstol, ser llamado por Jesús, ser instruido por Jesús, haber caminado con Jesús, haber sido testigo de su muerte, de su resurrección, ¿verdad? Y de su ascensión al cielo. Todo está ahí en el mismo contexto. Hechos capítulo 1, versículos del 19 al 21. La misión de ellos también está aquí en el contexto. Hechos 1:8. Y me seréis testigos. ¿Testigos de qué iban a ser ellos? De la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, estamos viendo, hermanos, que algunas enseñanzas, vamos a ver, la doctrina de los apóstoles es la misma enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque ya vimos que los apóstoles fueron escogidos, llamados por nuestro Señor Jesucristo, instruidos por Él, ¿verdad? Ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, ellos recibieron ese poder para poder hablar de lo que ellos habían visto y de lo que ellos habían oído en cuanto a la resurrección y la vida, el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vea algunas enseñanzas de los apóstoles que son las mismas enseñanzas de Cristo. Número 1, predicar el evangelio. Usted ve en este contexto, en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué hizo Pedro ahí? Predicar el evangelio. Recuerde desde el versículo 14 en adelante, Pedro se puso en pie y empezó a comprobar a través de las escrituras que Jesús era el Mesías. Pasa al capítulo 3, versículo 19, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Segundo sermón, mismo mensaje, el evangelio. Hechos 4, usted ve como ellos, en Hechos 4:12, lo mencioné la semana anterior, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro puso el fundamento, estaba predicando a Cristo. ¿Cuál otra enseñanza de los apóstoles fue la misma enseñanza de Cristo? Ayudar a los hermanos necesitados y al pueblo también. ¿Qué hizo Jesús? Ayudar, servir. ¿Cómo los instruyó a ellos? Con las mismas enseñanzas. ¿Qué enseñaron ellos? Lo que Jesús les enseñó. Hechos 2, 44 y 45. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Recuerda Hechos 20, 35, lo que citó Pablo, una de las bienaventuranzas que omiten los relatos del Evangelio. Más bienaventurado es dar que recibir, citando lo que Jesús mismo le enseñó a él. Entonces, el ayudar a los hermanos, el ayudar a los necesitados fue una enseñanza de Jesús y lo mismo que enseñaron los apóstoles. De hecho, en Hechos 2:47 dice que ellos alababan a Dios, tenían el favor con todo el pueblo y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Otra enseñanza, hermanos, de los apóstoles, que es la misma enseñanza de Cristo: perseverar en medio de las tribulaciones. En medio de las circunstancias difíciles, ustedes dicen, tienen que aguantar, tienen que resistir. Y usted lo ve en la vida práctica de los apóstoles. Hechos 4:19, mas Pedro y Juan les respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahí ellos estaban siendo amenazados a no predicar. Entonces está en la tribulación. Si usted pasa al capítulo 5:29, usted ve que Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted se devuelve un poquito, en el versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia de aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan en el pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Ahora habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La iglesia crecía porque la predicación aumentaba y la predicación aumentaba en medio de las tribulaciones. De hecho, Hechos 8:4 dice que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y antes de eso, hermanos, ustedes recuerdan el primer mártir de la iglesia, Esteban, que fue apedreado. Hechos 8:4, Hechos capítulo 8 dice que Saulo asolaba a la iglesia, perseguía a nuestros hermanos del primer siglo, pero ellos no se intimidaron por eso. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y seguían predicando. ¿Por qué la iglesia crece? Porque cada miembro en particular entendió que es necesario predicar la doctrina, predicar a Cristo crucificado. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, y así crecía la iglesia en medio de las tribulaciones. Ahora, ¿cómo yo puedo crecer en la doctrina? De la misma manera, predicando, orando, teniendo comunión, teniendo favor con los necesitados. Igual, o sea, ¿qué nos enseñaron los apóstoles? Eso tenemos que hacer, porque eso es lo que pide Dios que hagamos. Amén. Entonces, podemos decir que yo puedo crecer en la doctrina cuando imito a Dios. Efesios capítulo 5, recuerdan, sean imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor. Esos son verbos que cada cristiano en particular tenemos que estar haciendo, imitando a Dios. ¿Cómo yo voy a imitar a Dios?
lo que estoy imitando es su carácter, su naturaleza, su carácter, su forma de ver y sus mandamientos. Entonces él dice, imiten a Dios, ¿cómo? Anden en amor. Y el andar en amor es cuando yo me estoy sacrificando. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo y el otro no tiene, entonces lo que yo voy a hacer es me voy a sacrificar. Venga, yo lo llevo. ¿Qué quiere ir a clases? No tiene cómo ir. Móntese, yo lo llevo. Voy a sacrificarme. Yo sé que tal vez aquel vive limitado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, tome. Aquí tengo una bolsa de arroz, aquí tengo una bolsa de frijoles. Por eso es la benevolencia, hermanos. Eso no es porque a nosotros, recojamos comida porque nos nace. No, la benevolencia es porque andamos en amor. El amor es cuando yo pienso que hay necesitados. El amor es cuando yo veo las necesidades sin que ahorita usted las pueda ver palpablemente, pero usted sabe que van a ver. Entonces, la iglesia, bueno, ese es otro tema, la iglesia es generosa, porque la iglesia anda en amor, anda imitando. Cuando imito a los apóstoles, ¿cómo yo imito a los apóstoles? Cuando ando predicando el evangelio sin añadirle, sin quitarle, cuando ando predicando a Cristo, hermanos, y cómo ellos se comportaban, que en medio de nada, usted no niegue al Señor, no niegue a Jesús. No niegue a Jesús, es un trabajo, no niegue la palabra en ningún lado, porque cuando usted niega al Señor, el Señor nos va a negar. Si nosotros no lo confesamos delante de los hombres, dice que Él no nos va a confesar delante de nuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículos 24 al 25. Los apóstoles no hicieron eso ante los alguaciles, ante los demás. ¿Cómo murieron ellos? Flagelados, azotados, humillados, en fin, pero ellos siempre se mantuvieron predicando la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo crecer en la doctrina? Cuando yo tengo a los profetas como ejemplo. Tener a los profetas, hermanos, recuerde que los profetas hablaron en nombre del Señor, hablaron algo, un evento que no había ocurrido y que ocurrió, ¿verdad? Hablando ya en el pasado. ¿Y qué dijo Santiago? Tened como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Vea cómo ellos sufrieron y padecieron. Ellos son nuestros héroes, hermanos, los profetas, los apóstoles, las mujeres que hablaron, que anduvieron con Jesús, que caminaron con Él. A veces tenemos como héroes a otros, pero nuestros héroes, las mujeres que hablaron en el nombre del Señor, los profetas, el pueblo que aguantó y resistió y demás, hermanos, y demás. ¿Cómo yo crezco en la doctrina? Cuando yo hago la palabra mía, yo hago la palabra de Dios viva en mi vida. Y eso siempre me lo dice Rosalvita. Ustedes la han escuchado cuando da un comentario y dice, hagamos ese texto nuestro, porque ella está diciendo, esto es algo que lo va a fortalecer a usted, esto es algo que me ha fortalecido a mí. A veces no es leer la Biblia por leerla, es decir, esto es para mí, ¿entiende? Yo tengo, arrepiéntase y conviértase para que sean borrados los pecados. Tengo que hacer esto mío, ¿verdad? Tengo que hacer esto para mí. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, cuando yo desecho lo que me estorba, cuando yo deseo la palabra, cuando yo anhelo, hermano, la palabra va a actuar en mi vida conforme a la disposición que yo le ponga a eso. Recuerde que el perseverar es cuando yo estoy dedicado, estoy haciendo que esto suceda en mi vida. ¿Qué más que la palabra, verdad? Que es, dice el salmista, es como un panal, ¿verdad? Lo dulce, el sabor que le pone a nuestra vida. Y de hecho nosotros también, bueno, lo vamos a ver en la última clase, somos luz, hermanos, en este mundo. Somos personas que representamos al Señor en todo lo que hacemos. ¿Cómo yo crezco? ¿Cómo yo crezco en la doctrina? Cuando yo aprovecho bien mi tiempo.
aprovechando bien el tiempo, sabiendo que los días, dice, son malos. Entonces, yo estoy aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo? Yo cada evento que hay, por decirlo de esta manera, cada reunión de iglesia, cada cosa que haya, y usted puede, hágalo, aproveche el tiempo, porque este no es un tiempo que usted lo está botando. Esto no es una reunión más, no es un servicio de adoración más. Y eso es en toda la manera de vivir, hermanos, en todo. Uno aprovecha bien el tiempo llevando cursos bíblicos. Ahora, bueno, ustedes escanean allá, ustedes ven que ahí está los cursos que da el hermano Marlon en la escuela bíblica en línea. Ahí están grabados un montón de cursos, material gratis que usted puede leer. Si usted va al servicio, tenga una Biblia ahí a la par o en su celular. Si usted va con el celular ahí, lea algo. Esté buscando siempre a donde usted está. Usted dice, yo me voy a sentar ahí, ponga ahí un libro, ponga ahí la Biblia. Entonces usted, ¿qué va a hacer? Uy, vea, voy a leer esto. Está aprovechando bien el tiempo, estudia, está dedicado a la oración. Decía el hermano Rolando Rovira ahora en la mañana que si usted sale de su casa, dice, sin orar, ¿verdad? Es como un soldado que va a la batalla sin armas, sin armadura, sin nada. O sea, usted está expuesto levántese un poco más temprano, saque el tiempo, dé gracias. Muchos cristianos piensan que ellos oran solo porque oran cuando comen. No, hermanos. El orar cuando comemos, pues, es algo de agradecimiento a Dios y gratitud, ¿verdad? Pero el orar es cuando usted se lleva todo esto que hemos mencionado y usted dice, voy a orar por mis hermanos, voy a orar por mis necesidades, voy a orar por mis proyectos. Y usted saca ese tiempo y se mete a orar, se mete a orar. Hay algunos conceptos, hermanos, de la iglesia de Cristo o de algunos miembros que quieren como sectarizar eso, ¿verdad? Usted ha escuchado a los denominacionales como ellos dicen, me levanto a las 2 de la mañana y estoy orando y orando. No, hermanos, qué bueno sacar el tiempo para orar, qué bueno invertir el tiempo, dedicarme yo. ¿Cómo crece lo que usted decía, hermana? Ahora estamos hablando, que usted mencionó, eso, como cuando usted se bautizó, ¿cómo hace eso? Ore, doble rodillas, todos. La verdad es que todos tenemos que estar así. De hecho, en la clase el hermano lo tocó en la primera clase, no perder ese primer amor. Ese primer amor tiene que estar vivo ahí. ¿Cómo? Cuando yo estoy dedicado. Si usted está dedicado, todo va a ir bien. Y estamos hablando espiritualmente. Y hemos visto en el contexto que se sufre. Hemos visto que hay tribulaciones. Hemos visto que hay cosas. Pero usted está dedicado. 8:03. Bendiciones para todos. El tiempo vuela, hermanos. Ni me di ni cuenta. Pero una iglesia, algo que nos identifica como o características distintivas de la iglesia de Cristo es que somos adoradores. ¿Adoradores por qué? Porque no solamente está nuestra voluntad, sino que está la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, dice Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 1:10 también. Hay que taparle la boca a aquellos que hablan en contra de la doctrina. Entonces hay que conocer el libro. ¿Cómo hacemos eso? Leyendo, orando, estando en cada reunión, buscando como yo, comprando material, viendo material. Porque estamos dedicados. Eso es como un futbolista, ¿verdad? Que dice que es futbolista. No, el futbolista sale está en pretemporada. Está en pretemporada y está entrenando y se está preparando para el campeonato. Así estamos nosotros como cristianos. Que Dios nos ayude y nos encuentre preparados. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar.